¿Cómo está, Emiliano? Bienvenido. Muchísimas gracias, Freddy. Sí, a pesar de algunos, sigo siendo fiscal después de varios intentos por derrocarme, pero sigo firme peleando. Oye, Emiliano, me acuerdo que la última vez que hablamos fue el año pasado, sí. Y ahí tú habías ganado ya el juicio a la gente que te quiere sacar de la fiscalía, sí, claro. Entre ellos tu máximo jefe, sí, claro. el fiscal nacional Jorge Abot. Y ahora resulta que de nuevo te están haciendo otro juicio. ¿En qué está tu situación dentro? Sí, claro, o sea, ya había ganado 2 veces. Recordemos que primero en el proceso de remoción la Corte Suprema le negó la solicitud al fiscal nacional de removerme y quedé en mi cargo. Luego en el juicio oral, donde 3 jueces por unanimidad me absolvieron. Y luego la Corte de Rancagua fue la que anuló esa sentencia, esa absolución, y voy nuevamente a un segundo juicio oral ahora a fines de mayo. O sea, debería estar volviendo en junio a trabajar. Imagínate, voy a cumplir como 3 años suspendido y la pena que me arriesgo son 61 días de suspensión. Oye, pero qué increíble. Es increíble. Qué increíble. Oye, y curiosamente, como lo conversamos, y aquí por esto lo estamos entrevistando a Emiliano también, ¿no? Por estas contingencias de la política. Fuiste removido, o sea, suspendido, al menos, ¿no? Suspendido, justo cuando tú tenías que formalizar a 2 figuras importantes de la Iglesia Católica, al señor Esati y al señor Francisco Razzuri, por supuesta complicidad, ¿no? en encubrimiento de delitos sexuales a menores, ¿no? Sí, en aquella época nosotros llevábamos la gran mayoría de las investigaciones en Chile que se referían a los abusos sexuales cometidos por sacerdotes, pero también la más importante que teníamos eran las investigaciones por encubrimiento en relación a la cúpula, fundamentalmente a los obispos de la Iglesia Católica, en orden a que se habrían favorecido derechamente la comisión de delitos al interior de la Iglesia al ocultar y no investigar estos abusos sexuales. Perfecto. O sea, esa situación de impunidad que produce la impunidad produce un favorecimiento de los delitos, y eso es casi de perogrullo. Así como el castigo inhibe la comisión de delitos, si los actos van quedando impunes, florecen los delitos. Claro, es lo que vemos en general. Esto es general. Y en los delitos sexuales con mayor razón aún. Y en menores, imagínate. Y en menores, y sobre todo en este tipo de investigaciones, delitos cometidos al interior de una organización, que lo que busca es meterse en lo más, en el espíritu de las personas, en los niños, en enseñar, en manejarlos, cómo tienen que tener la vida. O sea, el que comete el delito es una persona que controla la vida en cuerpo y alma de las personas. Para los creyentes, digamos, porque en general estos delitos eran cometidos en contra de creyentes, de personas que profesaban la religión católica. Esa es la gravedad. O sea, y por eso se producía primero una reticencia de la víctima en orden a efectuar la denuncia, y una vez que se atrevía, o sea, pasaba ese primer paso y se atrevía a efectuar la denuncia, esta denuncia no era investigada, ellos no eran oídos por parte de los principales responsables de las investigaciones, canónicamente, que son los obispos o el ordinario del lugar. Entonces, en ese contexto, tú entonces ibas a presentar una formalización por encubrimiento. Claro. ¿Qué es lo que es el encubrimiento desde lo legal? ¿Qué significa encubrir desde lo legal? A ver, desde lo legal el encubrimiento admite varias figuras, o sea, se puede encubrir de varias maneras un delito. En lo que nos interesa es mediante el favorecimiento de los autores del delito. Esto es albergando, ocultando, protegiendo a los malhechores, dice el Código Penal. A los malhechores, un código muy antiguo, a los malhechores. Y en este caso, el encubrimiento consiste precisamente en que mediante la omisión de las obligaciones de investigar, lo que se produce a consecuencia es que se favorece la comisión del delito. Esto es, estas personas, por un lado, o nunca reciben una sanción porque no son investigados canónicamente, o bien la sanción que ellos reciben son sanciones francamente ridículas, que le hemos visto, un traslado, por ejemplo, como sanción, o rezar en relación a delitos, que está bien que se impongan ese tipo de sanciones respecto de conductas que no sean delito, pero en un delito son irrisorias, lo que produce un favorecimiento, evidentemente, del responsable. Pero uno de los favorecimientos mayores que se producía en este caso era que la Iglesia no denunciaba estos delitos a la autoridad civil, al Ministerio Público, el único encargado de la persecución de los delitos, o a los tribunales de justicia anteriormente, los juzgados del crimen. Ellos dicen que no tenían una obligación de denunciar. Está bien, no hay una obligación legal concreta de denunciar, pero al ser una organización que lo que buscaba era proteger a sus miembros, y de ahí que atraiga a sus miembros a la Iglesia, es una obligación a lo menos moral de efectuar estas denuncias.
Precisamente esa tesis elaborada por el equipo que yo en ese entonces dirigía fue la que nos permitió efectuar allanamiento en el arzobispado de Santiago, el arzobispado de Valparaíso y otros obispados más en Chile. Ahí moviste mucho el avispero. Ahí moví mucho el avispero. Uno en ese momento, ahora mirando desde afuera y con el tiempo que estaba suspendido, he tenido tiempo de pensar, he tenido tiempo de ver las cosas como desde arriba y claro, ahí uno va viendo, uno estaba metido en un asunto moviendo el avispero. Y se movió lo suficiente como para interpretar desde mi perspectiva, porque no puede ser coincidencia que justo en el momento en que íbamos a tomar decisiones importantes, tales como la formalización de la investigación de un cardenal, obispo de la iglesia, es que se produce precisamente mi suspensión. Oye, y por último, antes de pasar a la contingencia, ¿no?, sobre este tema, ¿qué significa dentro del Código Penal? ¿Qué significa entonces ser cómplice? ¿Qué pena también tiene una complicidad en un delito? Sí, perfecto. Bueno, hay que distinguir entre el cómplice y el encubridor. Fundamentalmente es el momento en que tiene conocimiento de la comisión del delito. Esto sería encubridor. Este sería encubridor. No cómplice. Claro, el cómplice conoce en el momento que se está cometiendo y favorece. ¿Ya? Es un típico acto de complicidad. El encubridor actúa con posterioridad a la comisión del delito y sin que conozca que se está cometiendo. O sea, yo cometí el delito. Por ejemplo, un sacerdote le dice a su superior, al obispo o al superior de una orden, le dice, ¿sabe qué? Yo he cometido un delito, me denuncio. Eso, y si ese delito no se investiga, es el típico caso de Caradima. Fíjate que en ese caso es que sirve mucho para entender el tema del encubrimiento, porque ese es casi de manual. Lo que pasa es que en ese caso no se siguió el tema penal porque no existía una reiteración o no se acreditó en ese proceso penal, en ese proceso civil una reiteración de los delitos, porque fíjate que aquí es un poco más técnico, pero para que se entienda, el encubrimiento dice que se tiene que proteger a los malhechores, plural, varios, o sea, tiene que ser una conducta reiterada en el tiempo. Y en aquella época, en el caso de Caradima, no se investigó esta conducta reiterada como tuvimos la oportunidad de hacerlo nosotros, que investigamos las investigaciones en casi todo Chile, las más relevantes. De ahí que estábamos llegando a esa conclusión de que podía haber en este caso un encubrimiento de naturaleza habitual. Fueron valientes ustedes, porque ese era otro Chile. Parece que fue a la vuelta de la esquina, pero era otra iglesia católica con otro poder también, ¿no? Sí, mira, fíjate que... Pero eso... no sé, las cosas... Los momentos en que pasan parecen ser, en ese caso, era otro Chile, pero era un buen momento para la investigación. Porque recordemos que en aquella época había venido el Papa. Claro. Y recordemos que no le fue muy bien al Papa en la popularidad. Y recordemos que ahí es cuando el Papa manda la carta a los obispos o al pueblo de Chile, donde reconoce claro, y los manda a llamar a Roma, pongan los cargos a su disposición. Como dijo, cultura de la llave. ¿Cuánto le...? Dice cultura del encubrimiento. Cultura del encubrimiento. Una cultura del jefes. Sí, el jefe dijo que al interior de su iglesia se produció una cultura del abuso y del encubrimiento. Exacto. Ahora, tampoco es tanta novedad, pero porque ya esto lo venía reconociendo Benedicto XVI del año 2001, cuando se empiezan a revelar mundialmente este tipo de abusos. Porque el mismo Benedicto XVI había también estado en el encubrimiento. Se supo ahora, ¿no? Exacto. Entonces, pues, era una cultura. Entonces, el momento, sí, la Iglesia Católica era una iglesia mucho más poderosa, por cierto, se escuchaban todos los temas que pudieran haber en Chile, pero el momento también histórico era uno especialmente propicio para que las personas confiaran en las instituciones. Perfecto. Hicieron muchas denuncias ante los enviados especiales del Papa, en Chicluna, en la Comisión Chicluna que se llamaba en aquel momento, y cuando nosotros empezamos la investigación y la gente comenzó a ver de que se movía esto, recibí muchas denuncias, muchísimas. Confiaron mucho las personas en nosotros. Qué bueno. Bueno, todo esto de la Comisión Chicluna quedó en secreto también, ¿no? Sí, claro, quedó en secreto. ¿Me decías que no habían podido acceder ustedes a eso? Sí, se solicitó aquello en su momento, una copia de aquel informe, hasta antes de que yo fuera suspendido no se habría entregado. No tuve tiempo de reiterar, mi petición. En estos años no ha podido. No. Oye, ya. Entonces, asume el presidente Gabriel Boric y en una ceremonia que se hizo al respecto, ecuménica, etcétera, asiste Sati y también asiste también Errázuriz, y lo que levantó mucha polvareda, mucho comentario. ¿Por qué Sati? Y cómo el presidente esto no hacía nada al respecto. Y al día siguiente, en una actividad en La Pintana, se refirió el presidente Gabriel Boric a esta presencia de estos cardenales, ¿no?
Veamos lo que dijo, porque también tuvo una respuesta precisamente de Errázuriz, ¿no? Lo que dijo el presidente Boric. Hay algo que me molestó ayer en la catedral. Me molestó ver a el señor Esati. Me molestó gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños que están aquí presentes. No lo noté ayer, pero me lo hicieron ver y quiero decir que esas cosas no las podemos seguir naturalizando. Porque acá y en este gobierno van a estar presentes los niños y las niñas. A ustedes les estamos hablando, chicos, chicas. A ustedes les estamos hablando. Que los niños y las niñas se sientan parte de lo que estamos construyendo y que nunca más se les vulneren sus derechos, se abuse de su confianza. Bueno, estas palabras entonces tuvieron la siguiente reacción del cardenal Errázuriz, quien le responde al presidente: hasta los mandatarios se pueden equivocar. Dijo, entonces señala ahí Errázuriz que al parecer don Gabriel Boric no sabe todo lo que hicimos para conocer los abusos de Fernando Karadima, que eran encubiertos por muchos de sus discípulos, el juicio que abrimos sobre él, levantando toda la prescripción de los hechos y el castigo que le impuso el Vaticano, alejándolo del ejercicio del sacerdocio, señaló entonces Francisco Javier Errázuriz. Todo lo que hicimos fue aquí. ¿Qué te parece esto? Me parece. ¿Cuánto hizo realmente? Sí, a ver, no he tenido la oportunidad de escuchar las declaraciones del presidente, fueron hechas con bastante firmeza, la verdad que se agradece por parte de las víctimas, digamos, que ojalá que este tipo de hechos son los que, este tipo de hitos son los que potencian a las víctimas y se atreven en definitiva a denunciar. Ojalá que aquello se produzca y que tenga en definitiva el apoyo de la Fiscalía. Pero en cuanto a las declaraciones me parecen realmente insólitas, porque en relación a ese hecho se encuentra acreditado fehacientemente las acciones de encubrimiento realizadas por él mismo en el proceso civil, en el cual la Iglesia Católica fue condenada a pagar una millonaria indemnización en relación a las víctimas. Ahí solo hubo encubrimiento. En ese caso, incluso cuando yo estaba en ejercicio, hubo una querella presentada por las víctimas de Karadima en relación al señor Errázuriz por falsos de testimonio. No sé en qué estará, pero esa querella se le dio tramitación y la estamos investigando por cuanto existían, según ellos, declaraciones falsas emitidas en el proceso civil. ¿Y cómo supieron ellos que eran falsas? Porque nosotros tuvimos la oportunidad de incautar los correos electrónicos. Y en los correos electrónicos aparecían precisamente esas disconformidades o falsedades entre lo que estaba diciendo en lo interno, que eran actos de encubrimiento, y lo que decía en su declaración, que siempre había ayudado. Así que me parece realmente insólito, porque hay algo que no se puede ya. También he escuchado ciertas voces que dicen sí, pero los encubrimientos ni siquiera han sido formalizados o ni siquiera están procesados, como se habla de la perspectiva. Pero la cultura del encubrimiento y del abuso lo dijo la principal autoridad de la Iglesia Católica, que es el Papa. Si se encubre o no se encubre el interior de la Iglesia Católica, yo creo que no pueden haber dos opiniones. Lo han reconocido varios papas. A ver, Emiliano, para que nos quede claro entonces, según lo que ustedes investigaron, estas declaraciones de Errázuriz son completamente falsas, entonces. ¿Se encubrió a Karadima? A ver, aquí hay actos de encubrimiento. Hay que distinguir si es que esos son de relevancia penal o no. O sea, lo que no hay duda es que hay encubrimiento. Lo reconoce la principal autoridad y los hechos lo han hablado, películas, mundialmente no hay mucho más que decir. O sea, la propia Iglesia Católica ha pedido perdón por esto, desde Benedicto XVI, los escándalos de Irlanda, Boston, Australia, España, Argentina, Chile, Colombia, etc. No, digamos que no es mucho del encubrimiento. Ahora bien, que eso sea penalmente sancionable es un criterio mucho más técnico, porque hay muy poco desarrollo penal jurisprudencial en relación al encubrimiento como imputación penal. No, por eso te pregunto, solamente de lo que ustedes investigaron, de las carpetas investigativas, ¿hubo encubrimiento entonces a Karadima? ¿Se actuó con encubrimiento? Sí, claro, pero eso está acreditado en un proceso. Mira, porque él dice los discípulos lo encubrieron, no nosotros. Fíjate que los discípulos no sé si tengan el poder de encubrir. El que incumple sus obligaciones de investigar no son los discípulos. El que incumple su obligación de investigar es el obispo. Y esto yo puedo hablar libremente de aquello, porque no era parte de la investigación. Esto está acreditado en una investigación de naturaleza civil por parte de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, que llevó este caso, porque el que encubre no es tu amigo, el del lado. Puede también encubrir, pero la principal obligación de investigar, y si no investiga, favorecer al imputado, es la del obispo en este caso, que es el responsable de llevar las investigaciones canónicas y de aplicar las sanciones, de ordenar la iglesia, de proteger a los fieles, digamos. Y acá se hizo todo lo contrario.
Claro, a ver, se entiende tanta indignación, cómo respondieron con tanta indignación precisamente las víctimas de Caradima. Entre ellos Juan Carlos Cruz, no sé, Murillo, etcétera, ¿no? Y Hamilton respondieron frente a esto. Es que son realmente insólitas, de verdad es realmente insólito. Y como lo dice claramente Freddy, ahora se entiende, porque precisamente es casi indesmentible, se encuentra acreditado en un proceso civil tramitado, la Iglesia fue condenada a pagar un millonario de indemnización por los actos de encubrimiento realizados precisamente por las autoridades encargadas de investigar que no investigaron. Perfecto. ¿En qué está el proceso judicial de Sati? ¿En qué está eso? ¿Va a ser sobreseído? Sí, mira, fíjate que se sabe poco, porque la Fiscalía con esta doctrina Abbott de lo que es la Fiscalía está como enclaustrada. No habla, digamos, que él tiene esa visión de la libertad de expresión, no habla ni para emitir opinión, digamos. Nadie está diciendo que hablen de las carpetas de investigación y que las revelen, pero sí en orden a hablar acerca de aquellos casos que más interesan a la ciudadanía, como es este. No, y yo como ciudadano común y corriente que soy, no sé. Porque se supone que este sistema judicial, ¿no? Este sistema procesal permitía y apuntaba a la transparencia frente a la ciudadanía. Sí, mira, fíjate que el principal pilar del sistema es la transparencia y la publicidad de las actuaciones, y precisamente la forma de que la Fiscalía se posicione ante la comunidad es que las personas vean a los fiscales trabajando, porque así se genera un círculo virtuoso de generación de denuncias. Y más allá del proceso penal o del tema del Código Procesal Penal o la ley penal, la Constitución política establece precisamente en algo que de seguro se va a mantener por los constituyentes, que es la publicidad de los actos de la administración. Deben ser públicos los razonamientos que hay tras esto, por qué no se avanza, etcétera. Lo único que he sabido en relación a las investigaciones es por lo que me han dicho algunos de los miembros de la red de sobrevivientes, que ellos se encuentran paradas, digamos, no avanzan. Te lo preguntaba por el siguiente titular también, ¿no? Que habla precisamente de esto, de que esta fijación de audiencia de sobreseimiento de Sati acusado por asociación ilícita en casos de abuso sexual. Esto, según la nota que estamos viendo, señala que el 7º Juzgado de Garantía de Santiago fijó para mayo la audiencia de sobreseimiento definitivo pedida por la defensa del ex arzobispo de Santiago, Ricardo Sati, en la querella por asociación ilícita por casos de abusos sexuales de sacerdotes salesianos. Esta es otra arista, ¿no? Pero ¿en qué consiste puntualmente? Sí, mira, entiendo que también está siendo investigada por el mismo fiscal que se llevó todas las investigaciones, que es Javier Armendáriz, que en el centro. Y aquí solamente recordar que el señor Sati ya había, cuando yo estaba aún en funciones, había pedido ya el sobreseimiento por hechos similares, digamos. Esto fue en marzo, tuvo que haber sido el 2019, poco tiempo antes también de que yo fuera suspendido. Peleamos que no se sobreseyera, precisamente no se sobreseyó en el Tribunal de Garantía acá en Santiago, y la 8ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud de sobreseimiento ya por estos hechos. De manera que luego se presenta esta denuncia por el rol del señor Sati como jefe superior de los salesianos. ¿Ya? Por otros hechos que yo no estaba conociendo. O sea, los hechos que yo estaba conociendo se ven reforzados con la presentación de esta otra querella en relación a su rol, no tanto como obispo, entiendo, sino que como miembro de la orden de los salesianos. Directamente como salesiano. Sí, claro, porque se refiere fundamentalmente, lo que entiendo, lo que leo en la prensa, se refiere fundamentalmente a lo que dice relación por los abusos cometidos al interior de los establecimientos educacionales. Que ojo ahí, que ahí es mucho más importante y mucho más relevante el rol que deben cumplir los superiores de esas órdenes o los miembros de esas órdenes, porque en este caso, además de la función propia de protección o de educación de la Iglesia Católica en general a las personas que van a misa, en este caso están encargados de la formación. En el caso de las órdenes que se encuentran más vinculadas a la educación, los jesuitas, los salesianos, con todas sus redes de colegios. También con proceso abierto por abuso, ¿no? Entonces ahí es doble, se trata además de es tener al niño todos los días en las aulas para formarlo. Entonces ahí es una obligación de naturaleza superior y en consecuencia la responsabilidad también, entiendo, debería ser superior. Emiliano, el 1 de octubre tengo entendido que don Jorge Abbott está de cumpleaños y cumple nada menos que 75 años, lo que significa entonces que dé plazo máximo para que abandone el cargo de fiscal nacional, ¿no? Sí, claro. Porque así lo mandata la ley, 75 años plazo máximo. Sí, claro. No sé si ya tiene listo el regalo usted de cumpleaños y todo, ¿no? Pero quiero hacer una pausa y a la vuelta me gustaría saber qué significa eso, ¿no? Y qué fiscal, qué tipo de fiscal al menos debiera llegar a hacerse el cargo del ministerio.
nunca rendirse jamás se podría llamar. Hay una película que se llama así se trata, sí. No está muerto el que pelea, decía mi padre. No está muerto el que pelea, ¿cierto? Ya, oye, Jorge Aut, sí, tu jefe directo, ¿no? Tú fuiste fiscal regional nada menos. Así que era tu jefe directo, con el cual ni siquiera te hablaba, con el señor Aut ahí en persona. Tiene que irse el 1 de octubre, plazo máximo, por su cumple 75 años, le decíamos. ¿Qué significado el paso, crees tú, por el Ministerio Público y el liderazgo de Jorge Aut? Mira, fíjate que lo que yo he podido observar es que el Ministerio Público ha ido perdiendo protagonismo en lo que dice relación con el área que le compete, que es el área penal, digamos. De verdad que se ha echado de menos que en épocas tan convulsionadas como las que hemos vivido últimamente, en estos últimos años, fue estallido social, atentados contra los derechos humanos, contra el delito contra la propiedad, la pandemia, muchos delitos también, delitos en el sur. Hay que hacer realmente un esfuerzo para ser tan irrelevante y no aparecer y dar opinión en relación a aquellos hechos tan graves que se cometen en el país. Evidentemente el fiscal nacional es una persona que debe pronunciarse acerca de los fenómenos criminales y proponer soluciones genéricas y estar presente, sobre todo en esta época. El fenómeno del narcotráfico, yo fui fiscal especializado en tráfico de droga por más de 10 años, yo viví 12 años amenazado de muerte, precisamente en esto, y de verdad en aquella época a lo que hay ahora es un fenómeno realmente grave, o sea, en todas las áreas, y no hay un fiscal nacional que aparezca, en definitiva, dando a la población la imagen de un Ministerio Público fuerte. ¿Para qué tiene que haber un Ministerio Público fuerte? Para que las personas confíen en el Ministerio Público. Lo último que dijo fue que el cartel de Sinaloa estaba presente en Chile y que habían familiares del Chapo Guzmán. Eso en una cuenta pública hace un mes. Sí, pero es que hay su desconexión con la realidad, porque además eso está hace mucho tiempo. Si yo cuando era fiscal jefe ya en Pudahuel, en el año 2005-2007, hubo muchos intentos de carteles mexicanos. Incluso yo realicé investigaciones conjuntas con la Procuraduría General de la República en México por la incursión de los carteles. Ya estaban incursionando en aquella época. Entonces, de verdad, el fenómeno actual dice relación con la mayor violencia asociado a los delitos que de verdad requeriría un análisis mucho más concienzudo por parte del fiscal nacional. Entregar respuestas, entregar soluciones, por ejemplo, o el MAPU o incluso el tema del problema de la migración. ¿Tú dices que esa es una voz que hace falta también en la ciudadanía? Es que debe ser un actor relevante en mi concepto el fiscal nacional. El fiscal nacional debe ser un actor relevante por cuanto debe ser una voz potente de ser escuchada tanto por los legisladores como por la comunidad en general. Por los legisladores para que pueda influir de mejor manera en la creación de normas penales que nos permitan perseguir de mejor manera los fenómenos criminales, y ante la comunidad ser una persona respetada, destacada y presente con el objeto de que la ciudadanía confíe de mejor manera en el fiscal nacional y de esta forma en los fiscales adjuntos y en todos los funcionarios de la institución, porque así se generan denuncias. De lo contrario se forma un círculo realmente vicioso en el asunto de que la gente ya cuando empieza a caer, ¿para qué voy a anunciar si no pasa nada? Claro, eso es muy peligroso para la democracia, ¿no? Cuando la gente empieza a desconfiar de las instituciones, porque dice, bueno, ¿para qué vamos a ir a la justicia? Hagámosla por la mano propia, ¿no? Entonces, ¿no? Mira, fíjate, Felipe, que hay que tener acá ojo con los fenómenos de impunidad que hemos sufrido últimamente en nuestro país. La impunidad ahora que sea el director de Servicio de Impuestos Internos, fundamentalmente, la impunidad que se produjo en los casos de financiamiento ilegal de la política. Exacto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan grave la impunidad? La impunidad es la ausencia de sanción o de castigo. El castigo, fundamentalmente cuando uno castiga, cuando se establece una pena, produce un efecto de prevención de los delitos. Esto es, si se sanciona un delito, yo no lo cometo. Claro, para eso el delito. El castigo ejemplar. Claro, el castigo ejemplar, tanto para el que lo comete como para el resto de la población que dice, si yo cometo esa conducta, entonces me van a castigar, entonces no la cometo. La impunidad produce exactamente lo contrario. Por eso es tan grave la impunidad en la Iglesia Católica, en el financiamiento ilegal de la política, porque se dice, si a esto no le pasó nada, a mí tampoco me pasa nada. Hagámoslo. Y fíjate que en el financiamiento ilegal de la política es lo que es posible. Yo no soy sociólogo, que me respondan, perdonen los sociólogos o los especialistas en el área, pero lo que pasó en Publicam, que hubo impunidad, ¿te acuerdas de Publicam? También en el caso de financiamiento ilegal de la política, de muchos años anteriores, no pasó nada, se mantuvo la conducta. Y mira lo que pasó. Antes de pasar a Barraza, Fernando Barraza, ¿y qué te parece la salida de la Servicio de Impuestos Internos? ¿Cuánta impunidad entonces ha sido, crees tú, responsabilidad de Jorge Aut, de la que conocemos, en su cargo
de fiscal nacional? Mira, yo he escuchado sus declaraciones, ha dicho de que él no toma las decisiones, sino que las toman los fiscales regionales. Y eso necesariamente nos debe llevar a pensar, a repensar el cargo de fiscal nacional. Entonces, ¿el fiscal nacional para qué está? Precisamente, si el fiscal nacional se desliga de la responsabilidad en casos, en uno de los fenómenos criminales más importantes de los que hemos sido testigos como ciudadanos, entonces el financiamiento ilegal de la política alteraba las bases mismas de la democracia. O sea, estaban haciendo leyes en favor de sujetos particulares y olvidándose del pueblo, de la nación. Entonces, si él se desliga de responsabilidad tan fácilmente, ¿para qué está el fiscal nacional? Perfecto. O sea, debería y daba directrices que cada fiscal regional debe hacer lo que el fiscal nacional dicta en sus directrices generales. Yo no puedo desligarme fácilmente de aquello, por eso el fiscal nacional debe responder en este caso y trata de desligarse, lo que a mi juicio no es lo acertado. Tiene que ser responsable de sus decisiones o de la falta de firmeza al haber, en definitiva, no haber perseguido este tipo de fenómeno delictual, muy distinto a lo que hizo el fiscal nacional anterior, que el mismo Chaguán, el mismo tomó las investigaciones y formó un equipo en el que tuve la suerte de estar presente junto a Carlos y Pablo en un inicio. Y él mismo toma como fiscal nacional las investigaciones y ahí estaba el responsable. La sociedad veía al responsable. Ya, si le va mal, este es el responsable. Eso es lo importante de erradicar esta responsabilidad. Por eso es tan importante ese puesto, ¿no? Ese cargo de fiscal nacional del Ministerio Público. Sabemos que ahora está completamente politizado, ¿no? Lo elige el presidente, se ratifica por el Senado, con todo lo que sabemos, y sabemos cómo fue ratificado también Jorge Abud, cenas, visitas, lobbies mediante políticos, de mucha gente que después la misma Fiscalía estaba investigando por estas causas de corrupción y plata en la política. ¿Cómo debiera ser? Además estamos viendo una nueva constitución que va a cambiar mucho este panorama, pero ¿cómo debiera ser ese próximo fiscal nacional? ¿Qué esperan ustedes como fiscales? A ver, yo creo que el próximo fiscal nacional necesariamente debe ser un sujeto que tenga más controles de partida. Debe haber un control más efectivo de la actuación del Ministerio Público. Ya, no de la actuación de ese fiscal nacional, porque actualmente es una figura casi irresponsable y eso no hace bien a la democracia, y los proyectos van en ese sentido, en definitiva, los que están en carpeta en la Convención Constituyente. O sea, va a haber un control, va a estar sometida la actuación a los controles de la Contraloría, lo que me parece muy bien. Entonces ya hay un organismo controlado, porque los organismos que no tienen controles en general se van generando bolsones de irresponsabilidad y también de impunidad, y se producen fenómenos más o menos complicados. Entonces ese punto tiene que el nuevo fiscal nacional debe ser una autoridad con mayor control, que dé cuentas públicas también a la población, pero no cuentas públicas formadas por él y hablando lo que él quiera, sino que en relación a los temas que a la propia población le interesen a la ciudadanía. Perfecto. O sea, necesariamente debe ser, entiendo, un fiscal nacional con mayores atribuciones para poder dar instrucciones en las causas, un fiscal nacional que pueda dar instrucciones. Hay normas que establecen que el fiscal nacional puede dar instrucciones a las policías en temas generales. Disculpa, pero ¿por qué tenemos 20 estaciones de metro quemadas y nadie sabe quién es? ¿Por qué tenemos un equipo de televisión nacional baleado cuando va a Araucanía y nadie sabe quién es? Ahora, imagínate tiros cuando en una comitiva que está la vicepresidenta de la República, ¿no? Que es el cargo de la ministra del Interior, y no sabemos quién es. Hay muchas cosas graves que están pasando y no sabemos quiénes son. Sí, mira Freddy, ahí es importante, y eso, dime si no sería saludable que el fiscal nacional o el fiscal a cargo de esa zona estuviera sentado aquí ante la ciudadanía, explique las razones. ¿Sí? No tiene nada de malo explicar las razones por las cuales se producen esta impunidad, porque no hay equipos policiales especializados. Entonces ya, por ejemplo, no estoy diciendo que esa sea la razón, pero sí se formaría una discusión con un Ministerio Público con un rol importante. Se producen porque es muy difícil investigar en la zona, se producen porque la militarización o desmilitarización de la zona, etcétera. Pero cuando una institución con el Ministerio Público no explica sus decisiones, como por ejemplo por qué se produjo la impunidad en las platas políticas, no continuando la investigación contra más de 50 personas, por ejemplo en Corpesca. Nunca escuchamos a los fiscales a cargo de por qué. Quizás hay una razón plausible, quizás la hay. Por eso tiene que conocerla la ciudadanía, por qué pasa aquello, y el Ministerio Público seguiría incólume en su rol. ¿Por qué no se avanza como la gente esperaba en las causas contra la Iglesia Católica?
pero que se explique en términos generales. Que queda la sensación de impunidad. Porque queda la sensación de impunidad. Y lo peor, a estos gallos hay una justicia para uno y una justicia para otro. Imagínate la rabia que va haciendo eso, que va produciendo eso. Bueno, sin duda yo creo que ciertas actuaciones de la Fiscalía fueron parte de las razones del estallido social. Sinceramente creo que... la salida, bueno, la tuya, lo de Carlos Gajardo con Norambuena, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Imagínate, lo de la salida, lo de la clase de ética, una pila de cosas. Una burla, ¿no? La suspensión condicional a SQM. A la empresa, a la persona jurídica, imagínate. No, claro. ¿no? Entonces, y después le dan nuevamente el litio, ¿no? Claro. Y fue mucho más dura si no pasara nada. Fue mucho más dura la sanción que le dieron la autoridad administrativa en Estados Unidos que la que le dio aquí a la... Y el TC le rebaja la multa del caso Cascano. Todo mal. Por eso te digo, o sea, ojalá se llegue a un sistema judicial donde uno sienta, y usted sienta en su casa, que la justicia es realmente igual para todos, ¿no? Que realmente es ciega, ¿no? Sí, claro. O con los casos en que no se produce, ¿por qué no se produce? Y que ahí esté la principal autoridad de la institución o la autoridad encargada de esas investigaciones dando la cara. Si en definitiva, por eso el secretismo es tan nefasto. Por eso los sistemas de justicia que ocultaban todos van directamente al fracaso, como el sistema antiguo que teníamos nosotros, el sistema inquisitivo. Por eso se crea este nuevo sistema, para que las personas conozcan, entiendan su justicia. Sí, a ver si hablar. A mí se me criticaba mucho porque hablaba, porque estaba presente en algunos medios cuando era algo relevante. Exacto. Y precisamente eso, si a mí me iba mal, también iba a dar la cara. No, ustedes tienen un deber pedagógico, ¿no? Es un deber, ¿no? Enseñarnos cómo es nuestro sistema judicial. Por supuesto. Cómo van nuestras causas. La gente dice, entonces yo puedo denunciar un delito sexual que me pasó cuando era niño. Sí, porque la prescripción se empieza a contar a partir de los 18 años, por ejemplo. Y ahora son imprescriptibles. Pero esas cosas tienen que explicarlas. Perfecto. ¿En qué consiste el encubrimiento? En esto consiste. Y llegaron muchas denuncias. Emiliano, antes de que nos despidamos, lo primero, una de las primeras cosas que hace el presidente Gabriel Boric es remover a Fernando Barraza del Servicio de Impuestos Internos. También a propósito de impunidad, ¿no? La figura de Fernando Barraza y las causas que también tú conoces muy de cerca de corrupción en la política. Esta famosa doctrina Barraza, ¿no? ¿Cómo la vieron ustedes también como fiscales? ¿Cómo la vivieron como fiscales? Mira, fíjate que ahí se nos empezaron a quitar los palos del puente, digamos, porque íbamos bastante bien cuando empezamos. Luego de eso ya se comienzan a limitar las facultades de investigación del Ministerio Público de una manera inaceptable, restringiéndonos a quiénes teníamos que investigar y qué debíamos investigar, cuando las facultades del servicio solamente te ponen la denuncia y se echa para adelante. La doctrina, pero nosotros avanzamos. Con el apoyo de Saad Chaguán avanzamos, le echamos para adelante y formalizamos gente y avanzamos, ya. No importa, esa pelea no era tan asimétrica. Pero donde la doctrina Barraza se manifiesta y es lo que produce la impunidad, esto es la ausencia de sanción, fue cuando llama a la empresa a hacer rectificaciones. ¿Qué significa? De que todos aquellos pagos que no tenían una justificación, esto es coimas a determinadas personalidades políticas para que fallaran en favor de la empresa, lo que hace, les dice a todos los que hagan la rectificación voluntaria, no vamos a hacer la denuncia. Eso es impunidad. Por eso, mira, fíjate que hay unas normas que ha analizado la Convención que de verdad la aplaudo, que hace desaparecer estos delitos de previa instancia particular y que establece que cada vez que estén comprometidos ciertos valores, por ejemplo, o ciertos bienes jurídicos, como ocurría en la corrupción, no existen estos delitos de previa instancia particular y sean todos perseguibles de oficio por la Fiscalía. Lo que me parece fantástico. Oye, disculpa, es que la doctrina Barraza, a ver si corrígeme, es como si alguien entrara a robar y lo pillan robando en tu casa. Meta en tu casa, se roba y el juez le dice, devuelva lo que robó y queda libre. Claro, sin preguntarle a la víctima. Y en este caso la víctima era toda la sociedad chilena. Nosotros, claro. Era toda la sociedad chilena, sin siquiera preguntarle a nadie. Bueno, eso explica su mantención en el cargo durante tantos años. Porque recordemos que fue transversal en aquella época. O sea, a este señor que estamos viendo ahí lo nombra la presidenta Bachelet. Sí, después de todo lo que estalló, el caso SQM, cuando la lista de ventas surge y rebota y toca a la nueva mayoría, y por esas cosas de republicana
lo ratifica en su puesto el presidente Piñera y después lo ratifica nuevamente Sebastián Piñera. Le quedan 2 años antes que el presidente Boric le diera la renuncia a este caballero, ¿no? Sí, por eso es tan notable y tan relevante la decisión de nuestro actual presidente. Digamos. Es una señal absolutamente clara de que no se va a seguir con esa doctrina. Espero que ello ocurra con el nuevo director, si es que llegaran a ocurrir nuevamente hechos similares. Claro, por eso que ese nombre es tan clave, que es Hernán Frigolet, ¿no? Ex tesorero general de la República. Sí, por supuesto. Economista de profesión, académico también de la USACH. Sí, claro, tiene todo el currículum, tanto académico como práctico para hacerse cargo de la institución. Eso es indiscutible. Sí, nosotros hablamos semana a semana con Juana Pablaza, que es presidente de los fiscalizadores de Servicios de Impuestos Internos. Y claro, él me dice, ¿no? Como el paso de Barraza, ellos lo consideran, entre comillas, nefasto. Por esto que tú estás diciendo, ¿no? Que incluso le ató las manos a ellos como fiscalizadores. Sí, por cierto. No, fíjate que sí. Contra los grandes me refiero, ¿no? Porque contra los chicos no importa. Estamos hablando de los pescados grandes, ¿no? Sí, por cierto. Siempre fue... por eso es tan importante la figura de la máxima autoridad de una institución. Precisamente, ves que es importante es lo que pasa en el Servicio de Impuestos Internos, lo que podría pasar en la Fiscalía. Por eso los mecanismos de designación de estas autoridades deben necesariamente mejorar, que espero que desde la convención salgan buenas normas. Oye, Emiliano, mira, hemos hablado de Abbott, ahí está Hernán Frigolet, nuestro nuevo director del Servicio de Impuestos Internos, ex tesorero general también de la República. Hablamos de la figura de Jorge Abbott. Estamos hablando de la figura de Barraza, de Servicio de Impuestos Internos, pero también se está discutiendo la real autonomía del Banco Central, ¿no? ¿Qué real autonomía tiene el Banco Central, sobre todo del poder económico? Porque al final son sillitas musicales, es lo mismo que pasa. La autonomía, por ejemplo, de la Comisión para el Mercado Financiero real, ¿cómo está fiscalizando eso? Sí. Y eso a raíz de una comisión investigadora sobre la AFP que se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados, ¿no? Sí. ¿Qué tan independiente está haciendo nuestras instituciones del Estado para fiscalizar el poder económico y el poder político? Y eso es muy grave, muy grave, porque Abbott ha demostrado esto, como tú estás diciendo, que no hay un divorcio con el poder político. Y mira Barraza. Mira qué interesante. No, ese es un temazo. Porque ya hay que distinguir aquí 2 cosas bien claras: autonomía y ausencia de control. No significan lo mismo. Que un organismo sea autónomo no significa que un organismo sea irresponsable y que nadie lo controle. Por supuesto, la autonomía en la toma de decisiones viene por el lado de asegurar a aquel que ejerce una acción que no va a tener en definitiva consecuencias negativas en el ejercicio de su función. Por ejemplo, por eso era tan importante la inamovilidad de los jueces, ¿cierto? Que fue discutida, pero ahora se mantuvo, de que hasta los 75 años, porque precisamente no tienen que estar pensando en qué van a hacer después, y eso naturalmente te da una autonomía, que es lo que debería ocurrir también con el fiscal nacional, un organismo autónomo, no irresponsable. Sí, con muchos controles. Mientras mayores facultades, mientras mayor autonomía, tienes que tener más controles, tienes que estar dispuesto a tales controles, porque autonomía no es responsabilidad. Yo creo que en lo que me tocó corresponder a mí y en lo que ha sido el ejercicio de mi profesión, desde yo 20 años en la Fiscalía, siempre fui bastante autónomo y pude investigar a quién hubo mérito. En este momento estoy así, pero yo... Hasta que no pudiste seguir siendo. Claro, pero... Porque mira lo que te pasó. Pero como dijo MacArthur, volveré. Oye, Emiliano, bueno, a propósito de eso, ¿no? Vuelvas cuando quieras. Te queremos agradecer a nombre del equipo y me imagino también a nombre suyo, ¿no? Como tu papel cívico también, para hacernos entender nuestro sistema judicial y también para hacernos entender todo lo que debiéramos cambiar en beneficio de nuestra democracia. Sí, por cierto, y mire, fíjate que como una reflexión, yo no creo que debilitando las instituciones mejoremos, digamos, ¿sí? No debemos pensar sobre todo en esta época de cambio, en las personas que actualmente están a cargo de las instituciones. Tenemos que fortalecer la Fiscalía, aun cuando no haya sido buena la última experiencia. Hay que fortalecerla y fortalecer el mecanismo de selección y de elección del fiscal nacional. Sin duda, por cierto, hay que hacerlo. Pero hay que potenciar las instituciones. La gente tiene que confiar nuevamente en las instituciones porque así mejora la calidad de vida de todos. Exacto. Porque claro, si yo confío en una fiscalía y la fiscalía actúa, va a mejorar la calidad de vida no solo mía, sino que de todas aquellas otras personas que también han sido víctimas de delito, porque se va a poder investigar mejor y se va a poder prevenir. Lo contrario significa un florecimiento de delito. Impunidad, florecimiento de delito, castigo, disminución de delito. Y desintegración del Estado como lo conocemos, eso es, de la institucionalidad completa.
Y fíjate que, sin ser alarmista, para nada, porque yo trabajé con muchos países, afortunadamente conozco varias realidades de otras fiscalías, de otros fenómenos, de otros estados, pero de verdad nosotros aún estamos a tiempo de reaccionar ante la delincuencia, porque somos un país que no es tan grande, ni somos grandes productores de droga, que es uno de los principales delitos y los que más afecta a la comunidad. Emiliano, estaremos pendientes entonces de la... Ya 3 veces más ya, ¿no? Sí. ¿Cuándo se ve tu causa entonces? El juicio nuevo es el 24 de mayo, fines de mayo, así que esperemos. ¿Eso en qué instancia se ve esto? Eso en el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua. Ya de ahí queda la apelación, la Suprema. Sí, no, pero es que si me absuelven ahí, aquí ya sí, ahí ya se cierra, ya un parelé. Estaremos pendientes como ciudadanía, cómo te va, Emiliano. Gracias. Toda Fred. La fuerza del mundo. Muchas gracias, Fred. Fuerte ahí, Muchas en la gracias. lucha. Que estés bien, chao. Gracias, chao. Como ves, conversaciones necesarias en este Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos y en este canal, en Vía X, donde estamos por la libre expresión. Hasta la próxima. Que rendirse jamás se podría llamar. Hay una película que se llama así se trata, sí. No está muerto el que pelea, decía mi padre. No está muerto el que pelea, ¿cierto? Ya, oye, Jorge Aut, Sí. tu jefe directo, ¿no? Tú fuiste fiscal regional, nada menos. Así que era tu jefe directo, con el cual ni siquiera te hablaba, con el señor Aut ahí en persona. Tiene que irse el 1 de octubre, plazo máximo, por su cumple 75 años, le decíamos. ¿Qué significado del paso, crees tú, por el Ministerio Público y el liderazgo de Jorge Aut? Mira, fíjate que lo que yo he podido observar es que el Ministerio Público ha ido perdiendo protagonismo en lo que dice relación con el área que le compete, que es el área penal, digamos. De verdad que se ha echado de menos que en épocas tan convulsionadas como las que hemos vivido últimamente, en estos últimos años, fue estallido social, atentados contra los derechos humanos, contra el delito contra la propiedad, la pandemia, muchos delitos también, delitos en el sur. Hay que hacer realmente un esfuerzo para ser tan irrelevante y no aparecer y dar opinión en relación a aquellos hechos tan graves que se cometen en el país. Evidentemente el fiscal nacional es una persona que debe pronunciarse acerca de los fenómenos criminales y proponer soluciones genéricas y estar presente, sobre todo en esta época. El fenómeno del narcotráfico, yo fui fiscal especializado en tráfico de droga por más de 10 años, yo viví 12 años amenazado de muerte, precisamente en esto, y de verdad en aquella época a lo que hay ahora es un fenómeno realmente grave, o sea, en todas las áreas, y no hay un fiscal nacional que aparezca, en definitiva, dando a la población la imagen de un Ministerio Público fuerte. ¿Para qué tiene que haber un Ministerio Público fuerte? Para que las personas confíen en el Ministerio Público. Lo último que dijo fue que el cartel de Sinaloa estaba presente en Chile y que habían familiares del Chapo Guzmán. Eso en una cuenta pública hace un mes. Sí, pero es que hay veces su desconexión con la realidad, porque además eso está hace mucho tiempo. Si yo cuando era fiscal jefe ya en Pudahuel, en el año 2005-2007, hubo muchos intentos de carteles mexicanos. Incluso yo realicé investigaciones conjuntas con la Procuraduría General de la República en México por la incursión de los carteles. Ya estaban incursionando en aquella época. Entonces, de verdad, el fenómeno actual dice relación con la mayor violencia asociado a los delitos que de verdad requeriría un análisis mucho más concienzudo por parte del fiscal nacional. Entregar respuestas, entregar soluciones, por ejemplo, o el MAPU o incluso el tema del problema de la migración. ¿Tú dices que esa es una voz que hace falta también en la ciudadanía? Es que debe ser un actor relevante en mi concepto el fiscal nacional. El fiscal nacional debe ser un actor relevante por cuanto debe ser una voz potente de ser escuchada tanto por los legisladores como por la comunidad en general. Por los legisladores para que pueda influir de mejor manera en la creación de normas penales que nos permitan perseguir de mejor manera los fenómenos criminales, y ante la comunidad ser una persona respetada, destacada y presente con el objeto de que la ciudadanía confíe de mejor manera en el fiscal nacional y de esta forma en los fiscales adjuntos y en todos los funcionarios de la institución, porque así se generan denuncias. De lo contrario se forma un círculo realmente vicioso en el asunto de que la gente ya cuando empieza a caer, ¿para qué voy a anunciar si no pasa nada?
ese es un... Claro, eso es muy peligroso para la democracia, ¿no? Cuando la gente empieza a desconfiar de las instituciones, porque dice, bueno, ¿para qué vamos a ir a la justicia? Hagámosla por la mano propia, ¿no? Entonces, ¿no? Mira, fíjate, Felipe, que hay que tener acá ojo con los fenómenos de impunidad que hemos sufrido últimamente en nuestro país. La impunidad ahora que sea el director del Servicio de Impuestos Internos, fundamentalmente, la impunidad que se produjo en los casos de financiamiento ilegal de la política. Exacto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es tan grave la impunidad? La impunidad es la ausencia de sanción o de castigo. El castigo, fundamentalmente, cuando uno castiga, cuando se establece una pena, produce un efecto de prevención de los delitos. Esto es, si se sanciona un delito, yo no lo cometo. Claro, para eso el delito. El castigo ejemplar. Claro, el castigo ejemplar, Es un tanto para el que lo comete como para el resto de la población que dice, si yo cometo esa conducta, entonces me van a castigar, Exacto. entonces no la cometo. La impunidad produce exactamente lo contrario. Por eso es tan grave la impunidad en la Iglesia Católica, en el financiamiento ilegal de la política, porque se dice, bueno, si a esto no le pasó nada, a mí tampoco me pasa nada. Hagámoslo. Hagámoslo. Y fíjate que en el financiamiento ilegal de la política es lo que es posible. Yo no soy sociólogo, que me respondan, perdonen los sociólogos o los especialistas en el área, pero lo que pasó en Publicam, que hubo impunidad, ¿te acuerdas de Publicam? También en el caso de financiamiento ilegal de la política, de muchos años anteriores, no pasó nada, se mantuvo la conducta. Y mira lo que pasó. Antes de pasar a Barraza, Fernando Barraza, ¿y qué te parece la salida de la Servicio de Impuestos Internos? ¿Cuánta impunidad entonces ha sido, crees tú, responsabilidad de Jorge Aut, de la que conocemos, en su cargo de fiscal nacional? Mira, yo he escuchado sus declaraciones, ha dicho de que él no toma las decisiones, sino que las toman los fiscales regionales. Y eso necesariamente nos debe llevar a pensar, a repensar el cargo de fiscal nacional. Entonces, ¿el fiscal nacional para qué está? Precisamente, si el fiscal nacional se desliga de la responsabilidad en uno de los fenómenos criminales más importantes de los que hemos sido testigos como ciudadanos, entonces el financiamiento ilegal de la política alteraba las bases mismas de la democracia. O sea, estaban haciendo leyes en favor de sujetos particulares y olvidándose del pueblo, de la nación. Entonces, si él se desliga de responsabilidad tan fácilmente, ¿para qué está el fiscal nacional? Perfecto. O sea, debería y daba directrices que cada fiscal regional debe hacer lo que el fiscal nacional dicta en sus directrices generales. Yo no puedo desligarme fácilmente de aquello. Por eso el fiscal nacional debe responder en este caso y trata de desligarse lo que a mi juicio no es lo acertado. Tiene que ser responsable de sus decisiones o de la falta de firmeza al haber en definitiva no haber perseguido este tipo de fenómeno delictual, muy distinto a lo que hizo el fiscal nacional anterior, que el mismo Chaguán, el mismo tomó las investigaciones y formó un equipo en el que tuve la suerte de estar presente junto a Carlos y Pablo en un inicio. Y él mismo toma como fiscal nacional las investigaciones y ahí estaba el responsable. La sociedad veía al responsable. Ya, si le va mal, este es el responsable. Eso es lo importante de erradicar esta responsabilidad. Por eso es tan importante ese puesto, ¿no? Ese cargo de fiscal nacional del Ministerio Público. Sabemos que ahora está completamente politizado, ¿no? Lo elige el presidente, se ratifica por el Senado, con todo lo que sabemos, y sabemos cómo fue ratificado también Jorge Aut, cenas, visitas, lobbies mediante políticos, de mucha gente que después la misma Fiscalía estaba investigando por estas causas de corrupción y plata en la política. ¿Cómo debiera ser? Además estamos viendo una nueva constitución que va a cambiar mucho este panorama, pero ¿cómo debiera ser ese próximo fiscal nacional? ¿Qué esperan ustedes como fiscales? A ver, yo creo que el próximo fiscal nacional necesariamente debe ser un sujeto que tenga más controles de partida. Debe haber un control más efectivo de la actuación del Ministerio Público. No de la actuación de ese fiscal nacional, porque actualmente es una figura casi irresponsable y eso no hace bien a la democracia, y los proyectos van en ese sentido, en definitiva, los que están en carpeta en la Convención Constituyente. O sea, va a haber un control, va a estar sometida la actuación a los controles de la Contraloría, lo que me parece muy bien. Entonces ya hay un organismo controlado, porque los organismos que no tienen controles en general se van generando bolsones de irresponsabilidad y también de impunidad, y se producen fenómenos más o menos complicados. Entonces ese punto tiene que el nuevo fiscal nacional debe ser una autoridad con mayor control, que dé cuentas públicas también a la población, pero no cuentas públicas formadas por él y hablando lo que él quiera, sino que en relación a los temas que a la propia población le interesen a la ciudadanía. Perfecto. O sea, necesariamente debe ser, entiendo, un fiscal nacional con mayores atribuciones,
para poder dar instrucciones en las causas, un fiscal nacional que pueda dar instrucciones. Hay normas que establecen que el fiscal nacional puede dar instrucciones a las policías en temas generales. Disculpa, pero ¿por qué tenemos 20 estaciones de metro quemadas y nadie sabe quién es? ¿Por qué tenemos un equipo de televisión nacional baleado cuando va a Araucanía y nadie sabe quién es? Sí. Ahora, mira, imagínate tiros cuando en una comitiva que está la vicepresidenta de la República, ¿no? Que es el cargo de la ministra del Interior, y no sabemos quién es. Hay muchas cosas graves que están pasando y no sabemos quiénes son. Sí, mira Freddy, ahí es importante, y eso, dime si no sería saludable que el fiscal nacional o el fiscal a cargo de esa zona estuviera sentado aquí ante la ciudadanía, explique las razones. ¿Sí? No tiene nada de malo explicar las razones por las cuales se producen esta impunidad, porque no hay equipos policiales especializados. Entonces ya, por ejemplo, no estoy diciendo que esa sea la razón, pero sí se formaría una discusión con un ministerio público con un rol importante. Se producen porque es muy difícil investigar en la zona, se producen porque la militarización o desmilitarización de la zona, etcétera. Pero cuando una institución con el Ministerio Público no explica sus decisiones, como por ejemplo por qué se produjo la impunidad en las platas políticas, no continuando la investigación contra más de 50 personas, por ejemplo en Corpesca. Nunca escuchamos a los fiscales a cargo de por qué. Quizás hay una razón plausible, quizás la hay. Por eso tiene que conocerla la ciudadanía, por qué pasa aquello, y el Ministerio Público seguiría incólume en su rol, digamos. ¿Por qué no se avanza como la gente esperaba en las causas contra la Iglesia Católica? Pero que se explique en términos generales. Porque queda la sensación de impunidad. Porque queda la sensación de impunidad. Y lo peor, a esto hay una justicia para uno y justicia para otro. Imagínate la rabia que va haciendo eso, que va produciendo eso. Bueno, sin duda yo creo que ciertas actuaciones de la Fiscalía fueron parte de las razones del estallido social. Sinceramente creo que... la salida, bueno, la tuya, lo de Carlos Gajardo con Norambuena, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Imagínate, lo de la salida, lo de la clase de ética, una pila de cosas. Una burla, ¿no? La suspensión condicional a SQM, a la empresa, a la persona jurídica, imagínate. No, claro. ¿No? Entonces, y después le dan nuevamente el litio, ¿no? Claro. Y fue mucho más dura si no pasara nada. Fue mucho más dura la sanción que le dieron la autoridad administrativa en Estados Unidos que la que le dio aquí a la... Y el TC le rebaja la multa del caso Cascano. Todo mal. Por eso te digo, o sea, ojalá se llegue a un sistema judicial donde uno sienta, y usted sienta en su casa, que la justicia es realmente igual para todos, ¿no? Que realmente es ciega, ¿no? Sí, claro. O con los casos en que no se produce, ¿por qué no se produce? Y que ahí esté la principal autoridad de la institución o la autoridad encargada de esas investigaciones dando la cara. Sí, en definitiva, por eso el secretismo es tan nefasto. Por eso los sistemas de justicia que ocultaban todos van directamente al fracaso, como el sistema antiguo que teníamos nosotros, el sistema inquisitivo. Por eso se crea este nuevo sistema, para que las personas conozcan, entiendan su justicia. Sí, a ver si hablar. A mí se me criticaba mucho porque hablaba, porque estaba presente en algunos medios cuando era algo relevante. Exacto. Y precisamente eso, si a mí me iba mal, también iba a dar la cara. No, ustedes tienen un deber pedagógico, ¿no? Es un deber, ¿no? Enseñarnos cómo es nuestro sistema judicial. Por supuesto. Cómo van nuestras causas. La gente dice, entonces yo puedo denunciar un delito sexual que me pasó cuando era niño. Sí, porque la prescripción se empieza a contar a partir de los 18 años, por ejemplo. Y ahora son imprescriptibles. Pero esas cosas tienen que explicarlas. Perfecto. ¿En qué consiste el encubrimiento? En esto consiste. Y llegaron muchas denuncias. Emiliano, antes de que nos despidamos, lo primero, una de las primeras cosas que hace el presidente Gabriel Boric es remover a Fernando Barraza del Servicio de Impuestos Internos. También a propósito de impunidad, ¿no? La figura de Fernando Barraza y las causas que también tú conoces muy de cerca de corrupción en la política. Esta famosa doctrina Barraza, ¿no? ¿Cómo la vieron ustedes también como fiscales? ¿Cómo la vivieron como fiscales? Mira, fíjate que ahí se nos empezaron a quitar los palos del puente, digamos, porque íbamos bastante bien cuando empezamos. Luego de eso ya se comienzan a limitar las facultades de investigación del Ministerio Público de una manera inaceptable, restringiéndonos a quiénes teníamos que investigar y qué debíamos investigar, cuando las facultades del servicio solamente te ponen la denuncia y se echa para adelante. La doctrina, pero nosotros avanzamos. Con el apoyo de Saad Chaguán avanzamos, le echamos para adelante y formalizamos gente y avanzamos, ya. No importa, esa pelea no era tan asimétrica. Pero donde la doctrina Barraza se manifiesta y es lo que produce la impunidad, esto es la ausencia de sanción, fue cuando llama a la empresa a hacer rectificaciones. ¿Qué significa? De que todos aquellos pagos que no tenían una justificación, esto es
coimas a determinadas personalidades políticas para que fallaran en favor de la empresa, lo que hace les dice a todos los que hagan la rectificación voluntaria no vamos a hacer la denuncia. Eso es impunidad. Por eso, mira, fíjate que hay unas normas que ha analizado la Convención que de verdad la aplaudo, que hace desaparecer estos delitos de prebendancia particular y que establece que cada vez que estén comprometidos ciertos valores, por ejemplo, o ciertos bienes jurídicos, como ocurría en la corrupción, no existen estos delitos de prebendancia particular y sean todos perseguibles de oficio por la Fiscalía. Lo que me parece fantástico. Oye, disculpa, es que la doctrina Barraza, a ver si corrígeme, es como si alguien entrara a robar y lo pillan robando en tu casa. Meta en tu casa, se roba y el juez le dice devuelva lo que robó y queda libre. Claro, sin preguntarle a la víctima. Y en este caso las víctimas era toda la sociedad chilena. Nosotros, claro. Era toda la sociedad chilena, sin siquiera preguntarle a nadie. Bueno, eso explica su mantención en el cargo durante tantos años. Porque recordemos que fue transversal en aquella época. O sea, a este señor que estamos viendo ahí lo nombra la presidenta Bachelet. Sí, después de todo lo que estalló, el caso SQM, cuando la lista de ventas surge y rebota y toca a la nueva mayoría, y por esas cosas de republicana lo ratifica en su puesto el presidente Piñera y después lo ratifica nuevamente Sebastián Piñera. Le quedan 2 años antes que el presidente Boris le diera la renuncia a este caballero, ¿no? Sí, por eso es tan notable y tan relevante la decisión de nuestro actual presidente. Digamos. Es una señal absolutamente clara de que no se va a seguir con esa doctrina. Espero que ello ocurra con el nuevo director, si es que llegaran a ocurrir nuevamente hechos similares. Claro, por eso que ese nombre es tan clave, que es Hernán Frigolet, ¿no? Ex tesorero general de la República. Sí, por supuesto. Economista de profesión, académico también de la USACH. Sí, claro, tiene todo el currículum, tanto académico como práctico para hacerse cargo de la institución. Eso es indiscutible. Sí, nosotros hablamos semana a semana con Juana Pablaza, que es presidente de los fiscalizadores de Servicio de Impuestos Internos. Y claro, él me dice, ¿no? Como el paso de Barraza ellos lo consideran entre comillas nefasto. Por esto que tú estás diciendo, ¿no? Que incluso le ató las manos a ellos como fiscalizadores. Sí, por cierto. No, fíjate que sí. Contra los grandes me refiero, ¿no? Porque contra los chicos no importa. Estamos hablando de los pescados grandes, ¿no? Sí, por cierto. Siempre fue... por eso es tan importante la figura de la máxima autoridad de una institución. Precisamente, ves que es importante es lo que pasa en el Servicio de Impuestos Internos, lo que podría pasar en la Fiscalía. Por eso los mecanismos de designación de estas autoridades deben necesariamente mejorar, que espero que desde la Convención salgan buenas normas. Oye, Emiliano, mira, hemos hablado de Abbott, ahí está Hernán Frigolet, nuestro nuevo director del Servicio de Impuestos Internos, ex tesorero general también de la República. Hablamos de la figura de Jorge Abbott. Estamos hablando de la figura de Barraza, de Servicio de Impuestos Internos, pero también se está discutiendo la real autonomía del Banco Central, ¿no? ¿Qué real autonomía tiene el Banco Central, sobre todo del poder económico? Porque al final son sillitas musicales, es lo mismo que pasa. La autonomía, por ejemplo, de la Comisión para el Mercado Financiero real, ¿cómo está fiscalizando eso? Sí. Y eso a raíz de una comisión investigadora sobre la AFP que se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados, ¿no? Sí. ¿Qué tan independiente está haciendo nuestras instituciones del Estado para fiscalizar el poder económico y el poder político? Y eso es muy grave, muy grave, porque Abbott ha demostrado esto, como tú estás diciendo, que no hay un divorcio con el poder político. Y mira Barraza. Mira qué interesante. No, ese es un temazo. Porque ya hay que distinguir aquí 2 cosas bien claras. Autonomía y ausencia de control. No significan lo mismo. Que un organismo sea autónomo no significa que un organismo sea irresponsable y que nadie lo controle. Por supuesto, la autonomía en la toma de decisiones viene por el lado de asegurar a aquel que ejerce una acción que no va a tener en definitiva consecuencias negativas en el ejercicio de su función. Por ejemplo, por eso era tan importante la inamovilidad de los jueces, ¿cierto? Que fue discutida, pero ahora se mantuvo, de que hasta los 75 años, porque precisamente no tienen que estar pensando en qué van a hacer después, y eso naturalmente te da una autonomía, que es lo que debería ocurrir también con el fiscal nacional, un organismo autónomo, no irresponsable. Sí, con muchos controles. Mientras mayores facultades, mientras mayor autonomía, tienes que tener más controles, tienes que estar dispuesto a tales controles, porque autonomía no es responsabilidad. Yo creo que en lo que me tocó corresponder a mí y en lo que ha sido el ejercicio de mi profesión, desde yo 20 años en la Fiscalía, siempre fui bastante autónomo y pude investigar a quien hubo mérito.
En este momento estoy así, pero yo... Hasta que no pudiste seguir siendo. Claro, pero... Porque mira lo que te pasó. Pero como dijo MacArthur, volveré. Oye, Emiliano, bueno, a propósito de eso, ¿no? Vuelvas cuando quieras. Te queremos agradecer a nombre del equipo y me imagino también a nombre suyo, ¿no? Como tu papel cívico también, para hacernos entender nuestro sistema judicial y también para hacernos entender todo lo que debiéramos cambiar en beneficio de nuestra democracia. Sí. Sí, por cierto, y mire, fíjate que como una reflexión, yo no creo que debilitando las instituciones mejoremos, digamos, ¿sí? No debemos pensar sobre todo en esta época de cambio, en las personas que actualmente están a cargo de las instituciones. Tenemos que fortalecer la Fiscalía, aun cuando no haya sido buena la última experiencia. Hay que fortalecerla y fortalecer el mecanismo de selección y de elección del fiscal nacional. Sin duda, por cierto, hay que hacerlo. Pero hay que potenciar las instituciones. La gente tiene que confiar nuevamente en las instituciones porque así mejora la calidad de vida de todos. Exacto. Porque claro, si yo confío en una fiscalía y la fiscalía actúa, va a mejorar la calidad de vida no solo mía, sino que de todas aquellas otras personas que también han sido víctimas de delito, porque se va a poder investigar mejor y se va a poder prevenir. Lo contrario significa un florecimiento de delito. Impunidad, florecimiento de delito, castigo, disminución y de delito. desintegración del Estado como lo conocemos, eso es, de la institucionalidad completa. Y fíjate que, sin ser alarmista para nada, porque yo trabajé con muchos países, afortunadamente conozco varias realidades de otras fiscalías, de otros fenómenos, de otros estados, pero de verdad nosotros aún estamos a tiempo de reaccionar ante la delincuencia porque somos un país que no es tan grande ni somos grandes productores de droga, que es uno de los principales delitos y los que más afecta a la comunidad. Emiliano, estaremos pendientes entonces de ya 3 veces manchado, ¿no? Sí. ¿Cuándo se ve tu causa entonces? El juicio nuevo es el 24 de mayo, fines de mayo, así que esperemos. ¿Eso en qué instancia se ve esto? Eso en el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua. Ya de ahí queda la apelación, la Suprema. Sí, no, pero es que si me absuelven ahí, aquí ya sí, ahí ya se cierra, ya un parelé. Estaremos pendientes como ciudadanía, cómo te va, Emiliano. Gracias. Toda la fuerza del mundo. Muchas gracias, Fred. Fuerte ahí, en la lucha. Que esté bien, chao. Gracias, chao. Como ves, conversaciones necesarias en este Chile que estamos reescribiendo entre todas y entre todos y en este canal, en Vía X, donde estamos por la libre expresión. Hasta la